El submodelado es una técnica muy empleada en análisis por elementos finitos y que, basada en el principio de Saint-Venant, nos va a permitir dedicarle mayor cantidad de recursos, bien sea por refinamiento de malla o detalles geométricos, en partes muy pequeñas que están enmarcadas dentro de un modelo muy grande o muy extenso. Esta técnica aplica no solamente para casos estructurales como problemas estáticos o problemas dinámicos, que pueden incluir también no linealidades, sino también aplica para casos térmicos o análisis termoestructurales. Es por ello que hoy te presento cómo puedes desarrollar o aplicar esta estrategia directamente en ANSYS Workbench en tan solo 5 pasos. El primer paso es generar un modelo global. Obligatoriamente vas a tener que configurar tu modelo desde cero con todos los componentes. Sin embargo, te puedo listar algunas recomendaciones. Aquí tengo, por ejemplo, el caso de un mecanismo, un ensamblaje muy complejo que es simplificado, ¿ok? Si bien la idea de trabajar con un modelo global es trabajar con un modelo muy simple, de tal forma que nos provea la información necesaria para poder aplicarla directamente a lo que vamos a llamar como un submodelo. Este paso va a ser obligatorio porque vas a tener que configurar todo tu sistema, todo tu ensamblaje, tu componente estático extenso. Pero, por ejemplo, tu malla puede ser una malla muy simple, inclusive que no esté dentro del rango de convergencia de esfuerzos. Lo que nos interesa es que la malla sea lo suficientemente adecuada para garantizar una convergencia de desplazamientos. El refinamiento para obtener la convergencia de los esfuerzos lo vamos a garantizar es en el submodelo. A nivel de mallado, bueno, tenemos una malla, en este caso una malla que no le hemos dedicado mucha atención, prácticamente va a ser la malla por defecto. Hemos refinado solamente algunos casos muy específicos, pero en este caso, como trabajamos con la licencia estudiantil, vemos que tenemos una limitación con la cantidad de nodos que podemos incluir acá. Por ejemplo, aquí tenemos prácticamente 101.000 nodos, que estamos muy rozando el límite de los 128.000 nodos para el caso de la licencia estudiantil. Es decir, que si nosotros refinamos un poco más todo el modelo, probablemente alcancemos ese límite y no vamos a poder ejecutarlo. O puede darse el caso que precisamente nuestro interés está centrado en una componente, una zona, una región muy pequeña de un componente mucho más grande, pero que, por ejemplo, requeriría una simulación de unos 2 millones, 5 millones de elementos, pero puede ser que nos quedemos cortos con nuestro equipo, que tengamos una limitación de hardware. Entonces, por eso que es importante el tema del submodelo como técnica para poder aplicarla. Este es el modelo global, simplemente está resuelto, ¿ok? Vamos a obtener prácticamente nuestros resultados, nuestro sistema de interés, y va a ser muy importante para poder nosotros definir cuál va a ser nuestro submodelo, cuál va a ser nuestra región de interés y hasta dónde vamos a establecer los límites o lo que denominaremos como fronteras. Acá, para el caso particular, bueno, tenemos una situación donde tenemos un concentrador de esfuerzo justo en esta zona. Ok, nosotros podemos tomar este caso y simplemente refinar mucho esta región hasta alcanzar, por supuesto, una zona adecuada con los resultados, una convergencia a nivel de esfuerzo, pero podríamos entonces alcanzar el límite de la licencia estudiantil debido a la alta cantidad de nodos en todo el modelo. Otra opción, ustedes pudiesen pensar, oye, pero ¿por qué nosotros simplemente no tomamos esta pieza? Ok, suprimimos el resto y aplicamos entonces las condiciones equivalentes de fuerza o soportes en este componente, precisamente para poder resolver y trabajar solamente con un componente. La técnica de submodelado precisamente busca saldar este inconveniente. Esto va a ser muy difícil, ¿ok? Que nosotros podamos definir adecuadamente esas condiciones con respecto al patrón de movimiento. Sobre todo, en este caso, esto es un sistema tipo mecanismo, no es un equipo estático, pero aplicar las condiciones de borde de forma aislada puede ser muchísimo más difícil inclusive, o conceptualizar estas nuevas condiciones de borde puede ser un caso muy difícil. Es por ello entonces que vamos a aplicar un submodelo centrado en esta zona precisamente para refinar y dedicarle toda nuestra atención o toda la potencia de cálculo disponible precisamente en esta zona. Bueno, una vez tengamos listo el modelo global, ahora viene la segunda parte, que sería definir el submodelo. Para el submodelo entonces vamos a centrarnos en esta región, que es donde tenemos el mayor nivel de esfuerzos, y prácticamente vamos a querer refinar mucho más esa zona. Para definir el submodelo directamente sobre el ANSYS Workbench, puedes duplicar este análisis, también puedes crear
agregar un análisis estático estructural nuevo, vincular la geometría. Es muy importante vincular la geometría para de esta forma poder garantizar que todo el sistema de coordenadas global sea el mismo sistema de coordenadas del submodelo, o la orientación del submodelo sea igual o equivalente a la que está definida en el modelo global. Bueno, una vez hecho esto, de hecho podemos inclusive borrar, esto es una estrategia, borrar aquí la conexión de la geometría, esto es solamente para transferir los archivos. Abrimos el ANSYS Space Claim, directamente para modificar y hacer los cortes necesarios a esta pieza. Ya en el ANSYS Space Claim, ubicamos el componente, ubicamos la región, podemos suprimir el resto de las otras piezas que no vamos a utilizar ni a requerir. Vamos por lo menos a ocultar las otras de momento. Puedo invertir la visibilidad, seleccionar todas las piezas y suprimir para física. Esto es simplemente para no enviar al ANSYS Mechanical de vuelta. Y luego retomamos la vista entonces con la única pieza que nos interesa. Ocultamos las otras. Bueno, esta es la región que nos interesa. Vamos a cortar esta pieza. De hecho, un submodelo entonces consiste en el componente original. Simplemente nosotros vamos a hacer cortes específicos para aislar la zona que nos interesa. Esto lo podemos hacer con cualquiera de las herramientas disponibles en el ANSYS Space Claim. Pero bueno, aquí tenemos una opción. Por ejemplo, si yo selecciono una de estas dos superficies, hacen clic derecho, tienen la opción de Clip with Volume. Marcan la opción Set Using Selection, y ven esta especie de corte. Nuevamente repiten la estrategia de clic derecho, Clip with Volume, y luego aparecen otras opciones. Vamos por ejemplo, a modificar el tamaño. Y con esto, bueno, ya pueden ustedes modificar como una especie de herramienta de corte, y extender las fronteras o hasta donde ustedes quieren que su submodelo llegue o alcance a nivel de frontera. Ustedes definen esta porción. Pueden definirlo por cubo, inclusive aquí en su hoja de detalle, en sus propiedades, tienen aquí por caja o por esfera. La forma del corte es completamente irrelevante para efectos del submodelo. Lo importante es que la frontera, es decir, toda la región perimetral donde se va a hacer ese corte de la geometría, esté lo suficientemente alejada de la zona de interés o la zona donde te interesa obtener mayor precisión en los resultados y evitar distorsión. Precisamente porque esta técnica está basada en el principio de Saint-Venant. Asumiendo que si esta es nuestra porción de componente, volvemos otra vez haciendo clic derecho sobre la pieza, cualquier componente, seleccionando cualquier componente de la pieza, clic derecho, y sobre la misma opción de Clip with Volume está la opción de extraer geometría. Confirmamos y vamos entonces a obtener un nuevo componente, una nueva parte en nuestro Space Claim. La original pueden ocultarla, pueden también suprimirla para física. Recomiendo suprimirla para física, y esta va a ser entonces la porción de componente que vamos a analizar y vamos a considerar como submodelo. Ya con el corte o la forma del submodelo definido, podemos cerrar el ANSYS Space Claim, actualizar el proyecto con este nuevo análisis. Voy a renombrarlo simplemente para identificarlo y colocarle el nombre de submodelo 1. Podemos tener tantos submodelos que ustedes necesiten. Esta técnica la pueden operar o pueden tener muchos submodelos con un solo modelo global. Ahora vamos con el tercer paso, que sería la configuración del submodelo. La rama de solución del modelo global tenemos que arrastrarla o conectar hasta el setup del submodelo. Seleccionamos, arrastramos hasta que se ilumine en color rojo, soltamos. Bueno, es que ya vendría una simple actualización del proyecto de ANSYS Workbench, y aquí podemos entonces abrir el ANSYS Mechanical del submodelo. Ya con el ANSYS Mechanical abierto, bueno, tenemos aquí nuestra componente o el sector donde nos interesaba entonces generar un mayor refinamiento para obtener un mejor resultado a nivel del submodelo. ¿Qué tenemos que hacer para configurar el submodelo? Bueno, tenemos que prácticamente repetir la configuración del modelo global en este componente. Por ejemplo, las propiedades mecánicas del material se tienen que asignar. Este cuerpo tiene que tener las mismas propiedades mecánicas
que tenía el modelo global, tenemos que también definir todo lo que tiene que ver con los contactos. Si existiesen varias partes en el submodelo, definir todo lo que tiene que ver con los joints y los contactos adecuados, de tal forma que tengamos que repetir exactamente la configuración del modelo global. Y esto ocurre igual con las cargas y los soportes que incluyen. En este caso particular, esta porción de esta pieza no tenía ninguna otra carga aplicada directamente, no tenía ninguna fuerza, ninguna presión, y tampoco tenía algún soporte o estaba vinculado a otra parte, otra pieza del ensamblaje. Si definimos peso propio en el modelo global, activando la gravedad, aquí también tenemos que activar la gravedad. Tenemos que entonces repetir aquí en el submodelo todas las condiciones de borde mecánicas y cinemáticas que apliquen para que esto tenga sentido y validez. Inclusive el caso anterior tenía la no linealidad activada de grandes desplazamientos. Aquí tengo entonces que activarlo para que pueda ser, digamos, consistente. Otra operación que sí importó directamente de la geometría es que se ha creado un name selection. Esto lo hace automáticamente cuando detecta y usamos la herramienta del Clip with Volume del Space Claim. Crea entonces en las fronteras, lo que vamos a llamar fronteras, aquí que está iluminado en color rojo, o los planos de corte donde nosotros extrajimos esta porción de la pieza. Nuestra frontera se ha creado un name selection que nos va a servir entonces para aplicar las condiciones de borde de submodelo. Para aplicar las condiciones de borde de submodelo, gracias a la conexión que hicimos entre el solution del modelo global con el setup de este caso, aparece entonces ahora una nueva rama dentro de este análisis que se llama submodeling. Aparece el signo de interrogación, hay que definir, y lo único que está activo, si ustedes revisan, hay nada activo aquí para incluir. Lo único que está activa entonces es la parte de importar las cargas, y lo que nos interesa aquí es colocar el Cut Boundary Constraint, o sea, condiciones de borde en las fronteras de corte del submodelo. La seleccionamos, indicamos la geometría donde vamos a aplicar, o las fronteras donde vamos a aplicar esta condición. Ya está dentro de un name selection y marcamos el name selection. En este caso estamos haciendo una transferencia de información de un modelo sólido a otro modelo sólido 3D, y por ende tenemos que mantener entonces la clave de transferencia de sólido a sólido. Por ejemplo, el modelo global puede tener partes con elementos shell, pero tu submodelo con elementos sólidos. Si ese fuese el caso, entonces tendrías que activar la opción Shell to Solid. Lo mantenemos en Solid y importamos entonces con clic derecho esta nueva carga o condición. ¿Qué estamos importando en esta fase? Estamos importando el campo de desplazamiento que obtuvieron los nodos o los elementos en esa zona que viene del modelo global. Inclusive dentro de esta misma carga puedes marcar, por ejemplo, que si quieres visualizar los puntos de fuente donde se extrajo la información, lo marcas como O, y lo que tenemos en realidad son los nodos del modelo global. Entonces en todos los nodos nosotros obtenemos esa información, y el ANSYS lo que hace es que genera una especie de extrapolación para obtener entonces el nuevo perfil de desplazamiento. Y esto es la información que nosotros estaríamos, digamos, cubriendo. Acá desactivamos nuevamente los puntos fuente, mantenemos esto. Vamos a, por supuesto, ya que estamos con un submodelo, podemos entonces dedicar toda nuestra energía, todo nuestro esfuerzo al remallado de esta zona. Sin embargo, te recomiendo que si esta es tu zona de interés, entonces buscar un refinamiento local justo en esa zona y no refinar todo el submodelo, porque precisamente la condición de borde de frontera sí te puede generar distorsión en los resultados en la cercanía de la frontera, por supuesto, y eso no es precisamente lo que deseamos. Puedes aplicar una esfera de influencia para refinar allí localmente, o también aplicar el análisis de convergencia automático directamente cuando tengas la solución. Ya con esto resuelves el caso. Y una vez has resuelto el submodelo, vendría la siguiente fase, la cuarta fase, que sería la revisión y validación de los resultados. Para hacer esta validación tienes que comparar el campo de desplazamientos del modelo global justo en este sector con el campo de desplazamientos obtenido en el submodelo. Para ello, bueno, es tan simple como, por ejemplo, seleccionar o solicitar un resultado.
pero podemos hacerlo mucho mejor, ya que aquí tenemos algunas superficies que podemos utilizarlas para monitorear los desplazamientos. Seleccionamos estas superficies, pueden ser inclusive hasta estas, y agregas entonces un desplazamiento total. Este va a ser la entidad que vamos a usar para validar y comparar los resultados, ya que entonces tenemos que garantizar compatibilidad de desplazamientos, y esto también nos va a ayudar a determinar si existe algún problema con la configuración original. Digamos, en el modelo global tienes que solicitar el mismo resultado para poder hacer esa comparación directa. Seleccionamos las superficies, puede ser un sector, también puedes seleccionar un grupo de nodos o de elementos y solicitar los resultados de esa zona. Agregamos nuestro desplazamiento total, evaluamos y lo que hacemos es comparar lado a lado, entonces el resultado obtenido. Entonces vemos que el patrón de desplazamiento es prácticamente el mismo, similar, y a nivel de magnitudes también obtuvimos el mismo resultado. Este paso es muy importante, ya que siempre tenemos que comparar los resultados del submodelo con los obtenidos en el modelo global, bien sea localmente o en algunos puntos aleatorios alrededor de la zona de interés. Y por supuesto que estén alejados de las fronteras de corte del submodelo. Ya con esto entonces en mente podemos solicitar, por ejemplo, resultados de esfuerzos en este sector, que era nuestro sector donde teníamos nuestra concentración de esfuerzos, nuestros esfuerzos máximos. Los tenemos acá, y a este sector sí podemos entonces aplicarle la herramienta de análisis de convergencia automática. Vamos a ponerle una variación entonces permitida del 5% y estimamos al menos un máximo de 5 iteraciones, y corremos entonces el análisis de convergencia. Esto también lo puedes hacer tú manualmente, ¿okay? Haciendo prueba y ensayo de error, refinando localmente en este sector o en la cercanía, pero siempre y cuando no refines muy cerca de las condiciones de frontera o de las fronteras del submodelo. Aquí simplemente tenemos que esperar a que el algoritmo resuelva y automáticamente obtenga entonces nuestra malla o nuestro resultado dentro de ese límite de tolerancia dado. Bueno, una vez ha culminado, obtuvimos entonces nuestro esfuerzo ya dentro del nivel de convergencia, 161 megapascal, que va a ser entonces y por supuesto con una malla un poco más refinada. Y este es el resultado que nosotros deberíamos de reportar si, bueno, por supuesto está orientado a esta parte o este sector. ¿Qué pasa si nosotros revisamos los esfuerzos equivalentes de todo el submodelo? Podemos tener problemas como este. Ven la magnitud del esfuerzo y ves entonces dónde ocurre. Aquí precisamente hay una distorsión producto del principio de Saint-Menam. Tenemos una singularidad porque hemos aplicado una condición de borde muy abrupta, rígida, y por supuesto no tenemos suficiente un nivel de refinamiento adecuado. Sin embargo, esto es completamente normal. A veces aparece, a veces no, en el tema de los submodelos, y por eso yo siempre recomiendo entonces ampliar las fronteras del submodelo a una zona lo suficientemente alejada de nuestra zona de interés para que precisamente este efecto no afecte localmente entonces la zona crítica o donde está realmente centrado nuestro estudio. Y este resultado obviamente nosotros no lo reportamos. Nosotros tenemos que reportar resultados siempre alejados de las fronteras del submodelo. Otra forma de establecer un submodelo, en especial cuando nos interesa una pieza completa y no una parte de ellas, vamos a hacerla acá. Vamos a tomar el modelo global y voy a duplicar esta opción. Vamos a duplicar el análisis, el modelo global original. Vamos a llamar esto entonces un submodelo 2. Vamos a abrir la geometría y ahora nos vamos a enfocar si revisamos el modelo global, vamos a enfocarnos en estos dos componentes. Aquí nosotros pudiésemos llevarnos las piezas por separado, pero va a ser mucho más complejo entonces aplicar las condiciones de borde o cargas que tenemos que entonces aplicar equivalentes durante toda la simulación del modelo global, y es preferible entonces tomar parte o un sector de los componentes donde están conectados, por ejemplo hacer un corte acá y llevarnos un poco
un sector, o traernos un sector en el ensamblaje de la pieza gris, de la pieza azul, inclusive aquí de este vástago, y representar entonces el mismo comportamiento, análisis de esfuerzos. Por ejemplo, sobre la geometría, vamos a simplemente mostrar solo las componentes que nos interesen. Vamos a ocultar los otros. Estos son nuestros componentes de interés. Podemos, por ejemplo, definir un plano de corte. Este plano lo desplazamos y bueno, lo colocamos. Podemos hacer aquí un corte en este sector. Duplicamos el plano y lo movemos y queremos entonces aplicar nuestra frontera de corte allí. Y lo que hacemos es cortar los cuerpos con las herramientas directamente en el Space Plane. Y este sería entonces nuestro nuevo submodelo que tendríamos que configurar. Para ello, bueno, vamos a ir aquí, voy a suprimir el resto de los componentes. Aquí lo importante, recuerden que entonces el sistema de coordenadas o el origen del submodelo tiene que ser exactamente el mismo que el del modelo global. Cuando nos llevamos esto al ANSYS Mechanical, repetimos los pasos, combinamos la solución del modelo global con el setup del nuevo submodelo. De esta forma, el modelo global solo se corrió una vez, mientras que a nivel de submodelos puedes tener muchas pruebas, muchas iteraciones, que utilizan la misma data ya obtenida en el modelo global. Sobre el ANSYS Mechanical, ya con el submodelo 2 abierto, que tenemos que asignar las propiedades mecánicas del material, asignar todas las conexiones, en este caso los joints, los mismos joints que tenía el modelo global, tenemos que aplicarlo en este pequeño submodelo. A nivel de la malla, bueno, lo mantenemos ahorita de momento con esta malla genérica. Y el submodelo, bueno, repetimos la experiencia sobre el submodelo y aplicamos una condición en las fronteras de corte. Y aquí sí podemos seleccionar nuestras fronteras de corte que corresponden a la de los planos que usamos como herramienta en el ANSYS Space Plane. Confirmamos y esto sigue siendo un caso de transferencia de información solid to solid, mantenemos por defecto. Y aquí, bueno, importamos la condición de borde en las fronteras, tenemos nuestro campo de desplazamientos y finalmente mantener digamos, para ser consistente con el modelo global, activar la no linealidad por grande de desplazamiento. Estos resultados que venían del análisis original los podemos eliminar y podemos centrarnos, por ejemplo, en una de las partes, uno de los componentes para hacer la comparación de los resultados. Resolvemos. Y una vez hemos terminado la solución, bueno, importante siempre, volvemos, recalco la importancia de validar y comparar los resultados del submodelo con el del modelo global. Aquí tenemos el campo de desplazamiento de una de las piezas, he escogido una de las piezas y comparamos con los resultados obtenidos del modelo global, que tiene todos los componentes. Este submodelo cuenta con apenas unos 10.000 nodos versus los casi 100.000 que tiene el modelo global. Entonces podemos refinar mucho más esta pieza. Ahora, la última fase, que bien pudiese ser opcional, pero es muy importante, como una quinta fase, podríamos nosotros iterar, hacer cambios pequeños, cambios leves en la geometría, incluir mayor cantidad de detalles en la geometría de las partes del submodelo que precisamente no pudiste incluir en el modelo global por las limitaciones numéricas o de capacidad de cómputo que tengas. Retomando entonces dentro del ANSYS Space Plane, buscamos la pieza. Aquí por comodidad voy a ocultar las otras. Pudiese mejorar el acabado geométrico de esta pieza. Por ejemplo, seleccionar estas líneas. Voy a hacer una herramienta pull y no sé, generar entonces un cambio en el radio de estas entidades. Okay, entonces pudiésemos ahora en nuestro submodelo incluir este detalle y hacer pruebas, entonces cambiando con los radios, buscando también que el resultado se alinee a los objetivos de nuestro problema. Y al actualizar la geometría vamos entonces a tener la pieza con ese cambio localmente allí ya podemos de una vez volver a resolver porque ya está todo configurado. Pudiésemos entonces ahora evaluar el efecto de los esfuerzos en esta zona. Es muy probable que en esta pieza el esfuerzo equivalente sea máximo justo allí.
agregamos un esfuerzo, resultado de esfuerzos en esta pieza y bueno, vemos que tenemos aquí posibilidad de un punto crítico justo en esta zona. Justo en esta zona podemos descartarla de momento solo porque allí está colocado un joint y el joint me puede generar distorsión justo allí, alguna especie de singularidad. De todas formas, esta malla no es muy buena, nosotros tenemos que refinarla. Y por ejemplo, como esta es la zona de interés, puedo seleccionarlo, solicitar un esfuerzo y sobre ese esfuerzo entonces vamos a agregar un control de convergencia y bueno, vamos a garantizar al menos unas 5 iteraciones y resolvemos. Y bueno, una vez que ha finalizado el análisis de convergencia, bueno, podemos ver los resultados, inclusive de forma global, donde se encuentra entonces el esfuerzo máximo justo allí en esa zona. Aquí podemos entonces con la estrategia de submodelado seguir iterando, haciendo cambios en la geometría, incluyendo detalles. De esta manera, con la técnica de submodelado nos va a permitir entonces correr análisis mucho más pequeños, localizados. Nos va a permitir también optimizar nuestros recursos y asignar condiciones de borde mucho más realistas que estén acordes también a la naturaleza física del ensamblaje del mecanismo. Pero te recomiendo que no hagas cambios muy radicales en la pieza porque entonces eso afecta la rigidez local de la misma y podría entonces no estar en sintonía con los resultados obtenidos en el modelo global, generando un tipo de incompatibilidad de resultados. La técnica de submodelado es una técnica muy útil cuando tienes que resolver o iterar con muchas soluciones, casos de diseño, pero dentro de un smart de ensamblaje, muchas piezas, muchos componentes, y solamente está focalizado a un sector muy pequeño, como por ejemplo cuando analizas un recipiente a presión, un intercambiador de calor, donde tienes muchos componentes, muchas partes, y que se hace prohibitivo simular todo el sistema simplemente para, por ejemplo, hacer linealización de esfuerzos en una discontinuidad cercano a un punto de soldadura, pero tienes un componente muy grande que simular o tu objetivo está focalizado en una zona muy pequeña de dicho modelo. Ahí entonces cuando la técnica de submodelado cobra mucha importancia precisamente para que puedas optimizar tus recursos y poder resolver un menor tiempo y con menor costo computacional. Si te gustó el video, regálame un like, compártelo y suscríbete a este canal.